principio para eso, ¿cierto? Entonces, pues empecemos de una vez para que nos rinda la clase, por favor. Por favor, cierren sus micrófonos, ya saben. Bueno, a mí me tocó hablar del RCP, que es reanimación cardiopulmonar. Definición. Es un conjunto de maniobras de emergencia que estas reemplazan la función la función cardíaca y respiratoria de una persona. Se utiliza cuando la persona ha dejado de respirar o el corazón ha dejado de palpitar. Esta maniobra se le suele aplicar luego de una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o ahogamiento. Esos son los únicos estos que se puede aplicar el RCP. Apertura de la vía aérea. Elevar la barbilla con los dos dedos, el índice y el del medio. Al mismo tiempo, inclinar la cabeza hacia atrás, empujando la frente hacia abajo con la otra mano. Ahí se puede ver en la imagen. Compresiones torácicas. Poner el talón de la mano en el centro del tórax de la víctima, justo entre los pezones. Ahí también lo pueden ver en la imagen. Después, poner el talón de la otra mano encima de la otra, entrelazando los dedos y elevándolos. Colocarse en vertical sobre el tórax de la víctima con los brazos rectos, pero pues a la vez nos tenemos que arrodillar para tener una buena posición. Presionar, hundir el esternón 4 a 5 centímetros. Soltar tras cada compresión, aplicar 30 compresiones, las cuales deben ser rápidas y fuertes. Si no se van a realizar ventilaciones, las compresiones deben ser continuas con una frecuencia de 100 por minuto. La persona solo se puede levantar para reevaluar a la víctima si empieza a respirar. De resto sigue haciendo sus compresiones normal. Ventilaciones, que el profesor ya nos había dicho que observar, escuchar y sentir si hay respiración. Poner el oído cerca de la nariz y boca de la persona. Observarse el movimiento del pecho y sentir con la mejilla si hay respiración durante 10 segundos. Si la persona no está respirando o tiene dificultad para respirar, ¿qué tenemos que hacer? Tras abrir la vía aérea, pinzar la nariz con el dedo pulgar e índice de la mano que está sobre la frente. Hacer una inspiración. Colocar los labios alrededor de los de la víctima, soplar únicamente un segundo hasta que el tórax se eleve. Si el reanimador no quiere o no puede hacer el boca a boca, solo tiene y no tiene un dispositivo para practicar la ventilación, antes de que el reanimador no haga nada, pues mejor que siga con las compresiones. DEA. Es un instrumento que realiza el ritmo cardíaco de un paciente y determina automáticamente si es necesario dar una descarga eléctrica para corregirlo. Ahí en la foto pueden ver pues el equipo que pues es el DEA. Uso del DEA. Revisar el tamaño de las almohadillas. Segundo, el paciente no debe ser tocado mientras el DEA realiza un ritmo. Alejar a todos para la descarga. Continuar con compresiones y revisar pulso cada 5 ciclos. Si el ritmo no está desfibrilable, seguir el RCP.
Si la persona comienza a respirar de nuevo, colóquela en posición de recuperación y verifique periódicamente la respiración hasta que llegue la ayuda. ¿Qué tenemos que hacer? Extenderle las piernas, brazo más próximo en ángulo recto, palma en la mano hacia arriba, brazo más alejado, cruzando el tórax, dorso de la mano contra la mejilla. Estos pasos los podemos ver pues en la imagen. Pierna más alejada, doblada, y apoyado en el suelo. Tirar de la pierna hacia rodar a la víctima. Cadera y rodilla en ángulo recto, cabeza hacia atrás. Mano bajo de la mejilla. Controlar respiración. Gracias por su atención. Bien. ¿Preguntas para Paula? ¿Les quedó claro en qué consiste un RCP? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Entonces, fíjense que ella pues decía que cuando un paciente estaba inmerso en unas condiciones específicas, que estuviera sin latidos del corazón, que estuviera sin una ventilación adecuada o que tuviera posterior a una electrocución, iba a necesitar una reanimación cardiopulmonar. Hemos dicho en innumerables veces que el corazón late por sí mismo, ¿cierto? Y que nosotros no dominamos ese músculo cardíaco, sino que es un músculo involuntario. Entonces, en ese orden de ideas, el corazón nos puede jugar malas pasadas, ¿cierto? O nos altera el ritmo, o deja de funcionar, ¿sí? O ante una situación adversa, empieza a fallar. Es una de las formas de mantener con vida a una víctima o a un paciente, es esta reanimación cardiopulmonar. Bien. Vamos entonces a continuar hablando de este mismo tema. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer el ejercicio del termómetro? ¿Ya todos lo hicieron? No lo conseguí. ¿No lo conseguiste? Sí, profe, yo lo conseguí ayer. Bien. Yo también, profe. ¿Quién sabe usarlo? ¿Quién dijo yo? Pues a mí me estuvieron enseñando. Dime. ¿Sí? A mí me estuvieron enseñando que la lineecita, o sea, se coloca, bueno, debajo de la axila de la persona y la lineecita negra muy diminuta va marcando la temperatura. Vamos, Carlitos. Bien. ¿Y alguien más aparte de Brigitte? Pues No. igual, profe, que hay que colocarlo, bien sea pues en las axilas o en la boca, dependiendo de, sobre todo cuando es personal, ¿cierto? Lo pueden utilizar en la boca y lo que dijo Brigitte, se espera unos minutos y ver qué tanto ha subido la línea de mercurio que indicaría cuál sería la temperatura corporal de la persona. Bueno, miren. Sí, realmente sí. Nosotros tenemos en el vídeo dos medidas, ¿cierto? Una medida que es numérica, claramente se ven los números desde el 35 hasta el 42 y van enumerados de 5 en 5, ¿cierto? O de 1 en 1, ¿sí? Entre esa medida de los números, en la parte de atrás tenemos la medida pero con líneas, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos que ubicar nuestra visión en el espacio que queda entre esas dos variables, ¿sí? Entonces, entre los números y entre las líneas tenemos que ubicar nuestra observación del termómetro. Cuando hacemos eso, vamos a ver esa línea de mercurio
de la que habla Brigitte y Carmen, que es como una línea que pareciera una gota de agua que va subiendo. Hace que el termómetro, que al fondo se ve blanco, se vuelva transparente. Lo primero que tenemos que hacer es bajarle la temperatura, ponerlo debajo del 35, y eso se hace con movimientos rápidos en el ambiente, ¿cierto? El mover el termómetro rápido hace que esa temperatura baje. Abrir para clase. Estoy en clase, no puedo ayudarte ahorita. ¿Cuántas veces 25 en 4? 4 en 25 más bien. Esa vez. 6 veces. Bueno, bien. Entonces, listo, ya una vez tenemos esa línea de mercurio debajo de la numeración, siempre tenemos que observarla es en esa línea donde les digo. Entre las líneas y los números es donde vamos a observar la línea de mercurio. Al ponerla debajo de la axila, pues él empieza a marcar. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos que esperar para que nos marque una temperatura? De 3 a 5 minutos. De 2 a 5, pero pues mientras más cercano al 5, más cercano a la realidad también. Bueno. Y evidentemente esa misma línea que bajamos nosotros con el movimiento de la mano, va a ir subiendo y va a marcarnos la temperatura actual. Entonces, bueno, desafortunadamente pues no todos tienen el termómetro, desafortunadamente no estamos reunidos para hacer un taller de signos vitales, pero pues como les he dicho desde un principio, vamos a sacar ese tiempo y no los voy a complicar con el tema, sino vamos a sacar el tiempo para que entre todos hagamos el taller de signos vitales, de reanimación y de movilizaciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Uno de ustedes va a ser el voluntario para ser la víctima, el otro va a ser el socorrista. Tiene que llegar a la escena, hacer el acercamiento, cuáles son las palabras o las preguntas que le va a hacer, ¿sí? Cómo es que va a proteger la escena y se va a proteger a sí mismo, y cuáles son las maniobras que va a empezar a realizar en la valoración inicial y en la valoración secundaria. ¿Listo? Ese es un taller muy importante para que todos podamos tener los conceptos básicos de los primeros auxilios. Hoy vamos a continuar hablando de ese RCP avanzado del que nos habla Paula, perdón. ¿Sí? Bien. Fíjense entonces que siempre nuestro inicio de todo va a ser el corazón. Si el corazón nos falla, se nos complica todo. Del corazón depende tanto el flujo de sangre de todo nuestro cuerpo como el flujo de oxígeno que transportamos por esa sangre. Entonces, el corazón es el que nos lleva el oxígeno al cerebro, el corazón es el que nos lleva oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Si el corazón no lleva suficiente oxígeno, ¿cuál es el órgano que más rápidamente puede sufrir daños cuando está sin oxígeno? Cerebro, ¿qué? El cerebro. El cerebro, muy bien. Entonces hay personas que a veces empiezan a tener problemas de comportamiento, de desorientación, no se pueden expresar en un lenguaje hablado y resulta que no tienen ningún problema cerebral, sino lo que tienen es un déficit de oxígeno en el cerebro porque el corazón no está bombeando buena sangre. Entonces fíjense que un problema cardíaco puede terminar con un problema neurológico.
una persona que empieza a tener alteraciones en su comportamiento y ustedes se pregunten por qué, siempre tienen que descartar una lesión cardíaca. ¿Listo? Decimos que aproximadamente del 8 al 12.5% de las personas que fallecen no les debería haber llegado todavía el momento de morir. Eso hace parte de los fundamentos de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, personas que fallecen aún no debería haberles llegado ese momento de morir. Hablamos de un término muy frecuente, muy común, que se denomina la muerte súbita. ¿Qué es? ¿Qué es la muerte súbita? Entonces, podríamos definirla como la muerte en aparente estado de salud, ¿sí? Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en los países desarrollados. Se estima que en la mitad de los casos el deceso se produce de forma súbita e inesperada. Entonces ustedes van a escuchar muy común, muy frecuentemente, que las personas fallecen por infartos cardíacos o por muertes súbitas o de manera súbita e inesperada. Estaba bien y de repente se murió o se acostó bien y no volvió a despertar, ¿cierto? Entonces a este tipo de situaciones o de ejemplos lo denominamos la muerte súbita. Si una persona que está en un recinto presenta un dolor como el que nos representa la imagen y nosotros tenemos conceptos básicos en cuanto a un entrenamiento de reanimación, es probable que le podamos brindar una oportunidad a este paciente, ¿cierto? Vayan tomando nota un segundito, discúlpenme un segundito. La mortalidad es de 2 por cada 1000 habitantes. 2 por cada 1000 habitantes.
¿A quiénes puede afectar la muerte súbita? Todos, Entonces, a todos, ¿cierto? Sin embargo, la gran mayoría de las muertes súbitas se producen en personas que crecen o que creen sanas debido a que nunca antes presentaron manifestaciones o reconocieron síntomas de enfermedad cardiovascular. Generalmente cuando a uno no le duele nada, pues considera que está 100% normal. Y por lo mismo, pues también descuida ciertas cosas. Cuando uno se siente muy bien de salud, que nada le duele, a veces lo que termina haciendo es abusando de eso, ¿cierto? De darle un mal uso a su cuerpo. Entonces, como nunca presentaban manifestaciones o reconocieron síntomas de enfermedad cardiovascular, pueden producirse esas enfermedades o esas afecciones de muerte súbita. Profe, que era para avisarte que Carlos, el internet le está fallando, entonces que por eso no ha podido entrar. Vale, muchas gracias. Igual en cualquier momento, si logra conectarse, aquí lo estaremos esperando. Bien. Siguiente. ¿Cuáles son los signos de alarma de un problema coronario agudo? Definir un problema coronario agudo es definir un infarto cardíaco agudo, ¿cierto? Son símiles, son semejantes, son sinónimos. Entonces, ese dolor en el pecho relacionado con un ataque cardíaco es lo que tenemos nosotros que aprender a conocer. ¿Cuáles son esos signos de alarma de un problema coronario agudo? Se nos está tapando una arteria del corazón y nos está matando el músculo del corazón. Entonces, vamos a dividir esta reanimación o este RCP en adultos y en pediátricos. Se puede presentar en los dos casos, obviamente, ¿sí? Hay un término importante que se llama la fibrilación ventricular, ¿sí? La fibrilación no es otra cosa que un cambio en el trazado o en la conducción eléctrica del corazón. Vamos a ponerlo aquí. Lo vamos a denominar FB, fibrilación ventricular. Cambios en la conducción eléctrica del corazón. ¿Ustedes han visto el trazado normal de un corazón? ¿Sí? ¿Quién ha visto el trazado normal de un corazón? El trazado normal me refiero a cómo se representa el latido del corazón en un papel. ¿Lo han visto? O en un monitor. ¿Quién dijo yo? ¿En un electrocardiograma? Exactamente, muy bien, John. Cuando nosotros hacemos un electrocardiograma, lo que estamos haciendo en el electrocardiograma es ver un registro sobre un papel de la actividad eléctrica del corazón. Entonces ustedes ven que viene la onda, sube, baja, retoma, luego en el siguiente latido vuelve, sube, baja, ¿cierto? Y en un monitor, en un servicio de urgencias ven lo mismo. Está el aparatico y cada rato está marcando un latido cardíaco. Generalmente lo hacen hasta con un pito,
¿cierto? Pip, 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 ¿cierto? A eso se le denomina la conducción eléctrica del corazón. El corazón funciona con electricidad. Entonces, cuando encontramos una fibrilación ventricular, quiere decir que ese ritmo que era normal y esa conducción eléctrica está teniendo cambios relacionados con un paro cardiorrespiratorio. El paciente ya no va a tener ese dominio de su músculo cardíaco, o el músculo cardíaco más bien va a alterar su función de latir normalmente y puede dejar de funcionar en cualquier momento. Por eso, en adultos, cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio, lo que tenemos que hacer es inmediatamente el aviso de emergencias para que llegue un aparato que ya lo mencionó Paula, que se llama el DEA. No. ¿Ah? El desfibrilador, ¿sí? O el DEA. ¿Recuerdan? ¿Han visto un desfibrilador? Sí, sí lo han visto. Todos han visto un desfibrilador, se los apuesto. ¿Han visto un desfibrilador? Paula, ¿has visto un desfibrilador? Sí, señor. ¿Sí? ¿Cuál será? El desfibrilador es ese que dicen, carguen los 200 joules, despejen, y todo el mundo se separa del paciente y suena un pito como, como que cargó y ¡pum! Se pone sobre el pecho del paciente. ¿No? ¿Lo han visto? Sí, profe. Pues así sean películas, pero lo han visto. ¿O no? Despejen y ¡pum! Una carga eléctrica. ¿Sí? Listo. Eso es un desfibrilador. Ahora tenemos desfibriladores portátiles, tenemos desfibriladores en oficinas, en edificios, en centros comerciales. Por lo mismo, porque nadie está exento de tener un evento relacionado con su corazón y que se necesite un desfibrilador. Pero cuando no tenemos el desfibrilador, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿RCPs? RCP. Ese va a ser nuestro desfibrilador manual. Ustedes no saben lo agotante que es hacer un RCP. Eso es una vaina bien desgastante físicamente. ¿Sí? Eso es como estar subiendo los Alpes en bicicleta, me imagino. Es complicado, y más con el estrés de tener una víctima que está recibiendo una atención, peor. En el caso de los pediátricos, las causas respiratorias, generalmente iniciamos con RCP y posteriormente con la activación del servicio de emergencias. ¿Sí? Entonces, entre adultos y pediátricos, pues es muy difícil que el corazón de un niño falle en relación con el del adulto. Es más fácil que el del adulto sea el que falle porque va a ser el más desordenado, el que tenga más factores de riesgo, quien tenga más enfermedades de base, el que haya tomado más licor, cigarrillos, sedentarismo, obesidad y demás. ¿Sí? En el caso de los niños no tanto, por eso ellos casi siempre sus causas son respiratorias, por obstrucciones de la vía aérea y otras circunstancias. ¿Cómo hace el corazón para bombear sangre? El corazón expulsa la sangre gracias a las contracciones secuenciales de todas las fibras musculares coordinadas eléctricamente. Esta es la clave del corazón para que funcione. Si el corazón no funcionara con electricidad, pues simplemente no serviría. Esa bomba muscular que es nuestro corazón, para que esté contrayéndose y relajándose todo el tiempo, necesita de un impulso eléctrico que coordine sus movimientos, ¿sí? Lo maneja de manera propia, de manera involuntaria también. Él funciona solito. Pero si esa conducción eléctrica del corazón falla,
¿Cómo lo dominamos nosotros? No tenemos forma. Para eso son las ayudas. Manuales con RCP y con dispositivos como el desfibrilador. Bueno, ¿por qué se produce la muerte súbita? La mayoría de las muertes súbitas extrahospitalarias en adultos se deben a fibrilación ventricular. ¿Qué es la fibrilación ventricular? Es un disturbio eléctrico, ya lo dije, era una alteración de la conducción eléctrica, ¿recuerdan? Es un disturbio eléctrico que deriva en una arritmia, va a cambiar el ritmo normal del corazón, que produce una contracción desincronizada de las fibras musculares que lleva a que el corazón no pueda contraerse ni bombear la sangre, ¿sí? Entonces un corazón en fibrilación ventricular se le cambia su chip, se le cambia su información eléctrica y las fibras musculares que estaban acostumbradas a hacer ese movimiento de contracción y relajación, pues van a volverse desordenadas de manera desincronizada y obviamente el corazón no puede contraerse ni bombear sangre de manera normal. Bien. Entonces fíjense que para que se dé una muerte súbita lo único que necesitamos es un disturbio eléctrico en el corazón. Una arritmia, una fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular. Casi siempre que hablamos de reanimación cardíaca, casi siempre hablamos de fibrilaciones ventriculares, ¿sí? Es la más común, es la más frecuente, es la que nosotros debemos conocer. ¿Cómo vamos acá? ¿Muy perdidos? No, profe. Bien, profe. Bueno. Bien. ¿Quiénes están en riesgo de padecer una fibrilación ventricular? Los factores de riesgo cardiovasculares, les estaba mencionando algo relacionado con eso. Los diabéticos. Ser diabético es una predisposición importante para problemas cardíacos. Desafortunadamente, pues es una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad que el diabético no busca ser diabético, sino que su sistema y su anatomía lo lleva a eso, ¿sí? Los fumadores, exactamente lo mismo. Los fumadores, pues son personas que a manera de vicio empiezan a utilizar el cigarrillo, a fumar de manera frecuente y esa nicotina y el humo del cigarrillo empieza a tapar las arterias y a generar problemas cardiovasculares. Los estresados, eso sí casi no hay, afortunadamente, ¿cierto? Y en estas épocas menos estrés. La enfermedad de moda, el estrés es, mejor dicho, últimamente es estrés en la casa, estrés con la pareja, estrés con el estudio, estrés con el trabajo, todo es estrés. El sedentarismo, el no hacer ejercicio, el estar todo el tiempo en reposo, comiendo, durmiendo, reposando, viendo televisión. Nada que ver con esta época tampoco. Y la obesidad. Pues una cosa va llevando a la otra, ¿cierto? Cuando uno es sedentario, pues generalmente termina siendo obeso. Termina siendo obeso. Vayan tomando nota, por favor.
Profe, ¿y los borrachos? Ay, los borrachos, faltó meterlos ahí, pero deberían estar de primeros, ¿sí o no? Los hipertensos, otra enfermedad base. Claro, el alcohol también genera riesgo cardiovascular. Hipertensión, diabetes, cigarrillo, estrés, sedentarismo, obesidad y alcoholismo. Todo eso sumado son los factores de riesgo. Profe, Bien. una pregunta, ¿y cuando les ponen marcapasos, por qué se da? Cuando les ponen marcapasos es porque hay una alteración en el ritmo del corazón. Entonces tu corazón va bien, va latiendo bien y de repente se desacelera, se le baja la frecuencia del corazón. Pero eso es por una conducción eléctrica mala también, es otro tipo de enfermedad, por las arritmias, ¿sí? Entonces, si el corazón se desacelera mucho, pues hay riesgo de que tenga una muerte súbita o que se desmaye. Entonces, el marcapasos es para precisamente cuando se esté bajando la frecuencia, el mismo aparatico la reactiva y se la mejora. ¿Listo? Siguiente. Vayan tomando nota de esta definición de RCP mientras yo resuelvo aquí un problemita de matemáticas, por favor. Denme un segundo. Entonces, se define RCP básico al método sistematizado por orden de prioridades para el mantenimiento y recuperación de pacientes en paro cardiorrespiratorio hasta que llegue el servicio de emergencias médicas. Supervivencia promedio al paro cardíaco fuera del hospital, 6.4%. Con programa RCP y activación y desfibrilador puede aumentar hasta el 74%. Entonces fíjense la importancia de un RCP básico. Una adecuada reanimación cardiopulmonar puede elevar la supervivencia de un paciente del 6.4% hasta un 50 o un 74%. Bastante, ¿no? Entonces, no deberíamos negarle esa posibilidad de una reanimación cardiopulmonar a una persona que realmente se puede beneficiar de ella al recibirla. ¿Listo? Perfecto.
¿Listo? ¿Todos me siguen? Sí, señor. Bien. Y Michelle, Dayana, Valentina, Juliana, ¿cuándo se van a dejar Sí, ver? profe. ¿Cuándo se van a dejar ver? Cuando pase la cuarentena, profe. Sí, bueno. Cerca de la universidad, me imagino. Bien. Buena respuesta, John. Bien. Ayer no, antier, Carmen nos hablaba de el PAS, del PAS, no del PAS con Z, sino del PAS con S. Proteger, avisar y socorrer, ¿recuerdan? Esos son los aspectos básicos, siempre vamos a basarnos en lo mismo. Cuando nosotros somos socorristas o tenemos conocimientos en primeros auxilios, ¿sí? Entonces, proteger al rescatador y a la víctima es importante. Los dos tienen que estar protegidos. Avisar a la línea de emergencias, obviamente, y siempre socorrer. Socorrer a las víctimas. Esos son los aspectos básicos importantes. Entonces, antes de actuar, debemos tener la total seguridad de que tanto la víctima como nosotros estamos fuera de peligro. Lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, nosotros no podemos poner nuestra vida en riesgo, ¿sí? Ni por encima de la de la víctima. Tenemos que protegernos. ¿Sí? Para que no lo estén después colocando epitafios ni mensajes de ese tipo al voluntario muerto en acto de servicio, ¿cierto? De eso no se trata. Entonces el proteger significa eso. Siempre antes de actuar, tener toda la seguridad del caso de que la víctima y nosotros mismos vamos a estar fuera de peligro. Sobre todo nosotros, inicialmente. De lo contrario, no hay forma de que podamos ayudar. Bien. Siguiente. Ver cuáles son los riesgos en el lugar. Listo. Muy gráfico. Muy bien. Entonces, riesgos podemos encontrar en todos los sitios, ¿cierto? Las imágenes nos simulan riesgos y situaciones diferentes. En todo lado puede haber riesgo. Evaluando entonces la seguridad de la escena, no por hacernos los valientes y querer ayudar, pongamos en riesgo nuestra propia salud, seguimos repitiendo lo mismo, somos muy insistentes en ese tema de no poner en riesgo nuestra propia salud. Y hablamos de la cadena de supervivencia que ya habíamos mencionado. Activar el servicio de emergencias. Iniciar RCP con énfasis en la compresión cardíaca. Aquí están las manitos indicando reanimación cardíaca o RCP. Desfibrilación precoz, el DEA o desfibrilador precoz. Soporte vital avanzado efectivo y cuidados post-RCP. Esta debería ser la cadena de supervivencia. Entonces estamos ante un paciente que sufrió un evento coronario, un infarto agudo del miocardio, se desplomó, tiene un problema cardíaco, el corazón entró en fibrilación ventricular o en asistolia, o no late o late de manera equivocada. Entonces nosotros activamos la cadena de supervivencia para esa víctima o para ese individuo. Lo primero que hacemos es llamar al servicio de emergencias. Pero mientras esperamos a que llegue ese servicio de emergencias,
que es el que va a tener ese equipo ideal para el manejo, pues nosotros hacemos el inicio del RCP con énfasis en la compresión cardíaca. Ya lo dijo Paula, que inicialmente uno podría hacer 30 compresiones por 2 respiraciones, pero si uno no está dispuesto a dar respiración boca a boca, no tiene que hacerlo tampoco. Entonces se limita solamente a darle las 100 compresiones por minuto. Vamos a tratar de hacerle la función al corazón de 100 latidos por minuto y nosotros vamos a hacer su corazón en ese momento. Vamos a ser quienes ejerzamos esas presiones sobre el pecho. ¿Listo? Ya cuando llegue el soporte vital avanzado, pues va a ser más efectivo y va a tener sus cuidados a nivel hospitalario. De eso se trata la cadena de supervivencia. Si nosotros contamos en nuestros sitios de trabajo, de estudio con desfibriladores, ¿sí? Pues sería ideal, pero pues más ideal que tenerlos es saberlos utilizar, porque estamos hablando de descargas eléctricas y hay unos puntos anatómicos donde se deben colocar. No es donde nos parezcan y pongámosle esto aquí en el pecho a ver qué pasa, no. Eso tiene una razón de ser y una ubicación específica para poderlos utilizar, ¿cierto? Bien. Esto es como el algoritmo simplificado, entonces, si no responde, si no respira o no respira normalmente, sino solo jadea, entonces, activar el sistema de respuesta de emergencias, llamar. Iniciar RCP y obtener un desfibrilador. Si no tenemos desfibrilador, solamente activamos nuestro RCP e iniciamos nuestro masaje cardíaco. Y después de iniciar el masaje tenemos que estar comprobando, ¿sí? Cada 2 minutos el ritmo, aplicar las descargas y proceder, repetir cada 2 minutos con desfibrilador. Si no, comprimir fuerte, comprimir rápido. Las compresiones del corazón se deben hacer a 100 latidos por minuto. Entonces, tenemos que buscar esa velocidad que nos den 20 compresiones en 15 segundos. Entonces, debe ser realmente un poco rápido. Acelerar nuestras compresiones cardíacas. Actúe sin demora. Tenemos que constatar la inconsciencia del paciente. El paciente no responde a ningún estímulo físico ni verbal. Está inconsciente. Activamos nuestro sistema de emergencias llamando al número local de emergencias al 123. Realizar maniobras de reanimación RCP y utilizar el desfibrilador externo automático DEA. ¿Qué nos mencionaba Paula? ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en ese orden, 1, 2, 3 y 4. Constatar que está inconsciente y que no responde ni al llamado ni al movimiento. Activamos el servicio de emergencias. Iniciamos nuestras maniobras de reanimación y utilizamos el desfibrilador DEA externo si lo tenemos. Sería lo ideal. Bien. Siguiente. ¿Cómo evaluamos? Hacemos la evaluación de la víctima. Entonces, sacúdala suavemente de los hombros y pregúntele, Señor, ¿está bien? O, Señor, ¿qué le pasa? Entonces, este ejercicio en algún momento lo haremos nosotros a manera de taller.
Si no responde, si no abre los ojos, no habla, no se mueve, pues claramente vamos a tener la confirmación de que la víctima se encuentra inconsciente. ¿Cierto? En ese momento, ¿qué vamos a hacer? Activar nuestro sistema de emergencias. Que para el caso nuestro es la línea 1, 2, 3. Bien. ¿Listo? ¿Todos van? ¿Podemos seguir o alguien está esperando? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, arrodíllese y busque respuesta. Señor, ¿qué le pasa? ¿Está usted bien? ¿Sí? Fíjense que lo tomamos de los hombros. Tratamos de sacudirlo un poco, de manera suave, no de manera brusca. Y le preguntamos, Señor, ¿qué le pasa? O Señor, ¿está usted bien? Esa es la forma de abordar a una persona que acaba de sufrir un evento coronario, un infarto cardíaco. Pues, activar el sistema de emergencias, entonces indique a alguien cercano o hágalo usted mismo si está solo. Llame al 123. Siguiente. Evalúe la conciencia, llame al 123. Entonces, señor, ¿está usted bien? Verifique la conciencia, llame al 123. Avise que una persona perdió súbitamente la conciencia y regrese a comunicarme qué le dijeron, ¿sí? Es lo que le puede decir uno a un tercero que esté con nosotros. Si no estamos solos, le decimos a alguien, hágame el favor y llame al 123, avise que una persona perdió la conciencia y viene y me di cuenta que le dijeron. Eso debería hacerlo uno. Generalmente en casos de emergencia y de estrés, pues uno no es tan sereno, pero debería hacerlo. ¿Listo? No responde. Active el sistema de emergencias médicas. Si usted no está solo, señale y ordene. Siempre y cuando usted sea un buen líder, ¿no? Y sepa lo que va a hacer. También lo hemos dicho desde un principio. Tenemos que saber lo que hacemos para poder ser un buen líder. Y si no sabemos, ¿qué? No se meta. Eso, si no sabe, no se meta. Muy bien. El sistema de emergencias debe recibir el aviso como sea. Bueno, como sea. Sistemática del RCP. Entonces, para la sistemática del RCP no es nada nuevo, es lo que ya hemos venido viendo y vamos a hablar de el ABC. ¿Cierto? Ya todos lo conocemos. Nuestro ABC. Vía aérea, ventilación y circulación. Arrodíllese al lado de la víctima a la altura del hombro para comenzar su RCP. Ahí vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero? La sistemática del ABC. Siempre en ese orden. Entonces, AB. Luego del primer ciclo de 30 compresiones hay que realizar la apertura de la vía aérea y dar ventilaciones. Entonces, lo acabo de decir, Paula, lo primero que tenemos que hacer es extenderle la cabeza al paciente, revisarle con nuestro oído si
está emitiendo respiración, ¿cierto? Si tiene expansión del tórax, vamos a revisar con la visión si se le está inflando o no el pecho. Si tiene buena ventilación, si no está obstruido. Le llevamos la cabeza hacia atrás, eso se llama hiperextensión de la cabeza para despejar la vía aérea, ¿sí? Y ahí es donde vamos a empezar a actuar. Recuerden que si nosotros no nos animamos a dar ventilaciones, solamente nos vamos a quedar con las compresiones. Pero si vamos a dar compresiones, esas se van a hacer de 30 a 2. Quiere decir que por cada 30 compresiones del pecho, vamos a dar ¿dos qué? Ventilaciones. 2 ventilaciones. 2 ventilaciones o 2 respiraciones. Muy bien. Entonces, abrir la vía aérea con la maniobra de elevación del mentón. Con una mano cogemos la frente del paciente y con la otra, con los dedos, llevamos hacia atrás la cabeza. Al hacer esto, nuestra vía aérea se despeja de manera importante. ¿Sí? La vía aérea se despeja y el aire que vamos a enviar desde la boca, vamos a tener la certeza de que se va a ir para los pulmones y no para el estómago. Porque si la cabeza no la llevamos hacia atrás, lo que se va a quedar permeable es la vía digestiva, no la vía respiratoria. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces siempre hiperextender la cabeza y el cuello. La maniobra del mentón. ¿Por qué se hace la maniobra de elevación del mentón? Entonces, aquí claramente está, ¿sí? Esta es la boca, la nariz y el pasaje del aire. Siempre va a estar obstruido por la parte posterior de la lengua. Al estirarla, al llevarla hacia atrás, este espacio de acá se libera. Nos va a dejar pasar el aire. Fíjense. Queda abierto el conducto cuando llevamos la cabeza hacia atrás. Entonces es muy importante esa hiperextensión de la cabeza o elevación del mentón, más fácil para ustedes aprenderse. Elevar el mentón o llevar la cabeza hacia atrás. ¿Listo? En condiciones normales, fíjense que el aire no pasa. O sea, no se puede soplar porque no va a pasar. Tenemos que extenderla. Luego de los 30 masajes, abrir la vía aérea e iniciar la respiración boca a boca. ¿Sí? Sople de 2 respiraciones. Tiempo de las respiraciones y ventilaciones, sople en 1 segundo. Verifique que se mueva el tórax por cada respiración. Con 2 dedos, pince la nariz. Entonces, tenemos que con una mano pinzar la nariz del paciente y con la otra sostener el mentón para hacer la respiración. Vamos a estar observando que se inflen los pulmones cada que nosotros hacemos la respiración. ¿Cuánto debe durar una respiración? 1 minuto. 1 segundo, perdón. 1 segundo. ¿Sí? Y siempre verificando que se esté llenando el pecho o se esté llenando el tórax. ¿Cada cuánto hacemos esas 2 respiraciones? ¿Cada qué? 1 segundo. 30 compresiones. Cada 30 compresiones. Muy bien. Entonces, cada 30 compresiones hacemos las 2 respiraciones. 30 por 2 es 30 por 2. Aquí están. 30 masajes, 2 respiraciones. 30 masajes, 2 respiraciones. ¿Hasta cuánto tiempo tenemos que hacer estas maniobras? Hasta que recuperemos el paciente o hasta que llegue la línea de emergencias con los equipos sofisticados, ¿cierto? Entonces, la idea es lograr 100 compresiones por minuto, que sería lo similar a 100 latidos en 1 minuto.
¿Qué garantiza uno haciendo las compresiones cardíacas? Que la sangre llegue a sus tejidos, ¿sí? ¿Cómo se hace la compresión? Fíjense que los brazos tienen que estar hiperextendidos. Nosotros no podemos tener los codos doblados, sino tienen que estar extendidos y una mano sobre la otra, entrelazando los dedos. Una mano sobre la otra, entrelazando los dedos. ¿Listo? ¿Cuál mano debe ir sobre el pecho? ¿La derecha? La dominante. Si tu mano dominante es la derecha, pues la derecha. Pero si tú eres zurdo, la izquierda, porque es con la que vas a ejercer más presión sobre el pecho. La otra es solamente para hacerle dar un poco más de fuerza, ¿sí? ¿Dónde se ponen? ¿Cuál es el punto? A partir de la apófisis sifoides. ¿Sí recuerdan dónde queda la apófisis sifoides? Abajito de las costillas, ¿no? O sea, como al final. Un huesito que está como un huesito pequeño. El huesito pequeño que está en la parte final del esternón. Bien, de ahí hacia arriba, ¿sí? Entre las tetillas. Así se deben poner las manos. Si las manos no están extendidas, no nos sirve el masaje, ¿sí? O sea que nosotros hacemos la presión con las manos, pero las empujamos es con el cuerpo. ¿Listo? Bien. Nos apoyamos también con nuestro cuerpo para hacer esas compresiones o esos masajes. Y para la respiración vamos a tener que tapar la nariz con los dos dedos, ¿sí? El pulgar y el índice. Y con la otra mano sostenemos el mentón o la barbilla para poder tener el campo de acceso a dar esas dos respiraciones. Bueno, preguntas habituales en RCP. ¿Qué hacer si el rescatador no se anima a las respiraciones boca a boca? ¿Qué puede pasar, cierto? En esta situación debe realizarse solo masajes a una frecuencia de 100 por minuto hasta que llegue la ambulancia o surja una indicación de detener el masaje. ¿Listo? Entonces no es una obligación. No es una obligación dar las respiraciones, pues porque por muchas circunstancias, ¿no? Simplemente no se animó a darlas, pero pues está dispuesto a colaborar, entonces lo que hace es realizar solamente los masajes. ¿A cuánto? A 100 masajes por cada minuto. Ciclos. Controlar luego de 2 minutos, 5 ciclos. Continuar si no hay signos respiratorios o circulatorios. Fíjense que después de ese tiempo uno debe continuar. Si todavía no hay signos de recuperación, si todavía no hay pulso, no hay latidos, no hay respiración, pues toca continuar. Suspender si retornan signos de vida, la respiración o el movimiento. Si retornan esos signos de vida, podríamos pensar en suspender los ciclos. Si llega el desfibrilador y se puede utilizar, pues también vamos a suspender las maniobras manuales, ¿sí? Si llega el sistema de emergencias, la ambulancia, o si estamos en un agotamiento físico. Fíjense que el agotamiento físico, aunque uno no lo crea, en estos casos es bien complicado. Tanto así que pues en el momento del estrés uno con la adrenalina pues está en su actuar de sus masajes, sus repeticiones, pero al otro día casi que no se puede ni levantar. ¿Listo? Se puede recuperar la respiración, colocar al paciente en posición lateral de seguridad, continuar controlando hasta la llegada del sistema de emergencias. Resumen, bombee y si sabe, sople. Entonces, inconsciencia no responde al estímulo físico ni verbal, activar el sistema de emergencias. ¿Qué debemos iniciar? Las compresiones torácicas fuertes, rápidas y sin interrupciones, deben ser ininterrumpidas, ¿sí? Si sabe realizar RCP, realice los ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones
a manera de 32. Así se maneja el RCP, ¿sí? Pero siempre llevando este orden. Si ya nos dimos cuenta que la vía aérea está despejada, pues no nos vamos a quedar ahí, sino vamos a empezar de una vez con el RCP en el ABC. ¿Qué hacer si la víctima está inconsciente pero respira normal? Posición lateral de seguridad. Así tiene que terminar la víctima. Si ya sabemos que está respirando normal pero está inconsciente, entonces vamos a cogerle el brazo contralateral, vamos a levantarle la pierna y lo vamos a llevar a esta posición. ¿Listo? Esa es la posición de salvamento, ¿recuerdan? Para evitar broncoaspiración por vómitos y otras cosas. ¿Cómo sigue este corazón? La fibrilación ventricular. Esa arritmia puede revertirse rápidamente con un shock eléctrico llamado desfibrilación. Entonces aquí vemos en la imagen el desfibrilador. ¿Sí ven que sí lo habían visto o no? O definitivamente no. No les puedo creer. Sí, profe. Eso. ¿Dónde se ponen los desfibriladores? ¿El pecho y en el tórax? En la parte anterior del pecho y en la punta del corazón. O sea, la conducción eléctrica del corazón siempre va así, en este sentido. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estimularle eso, la conducción eléctrica. Y por eso empezamos en la base del corazón, que es arriba, ¿sí? Arriba a la mitad del pecho. Y el otro se pone en la parte de la punta del corazón, que viene a ser como por la línea de nuestra axila hasta el séptimo espacio intercostal. Entonces aquí en la línea de la axila adelante, hacia el séptimo espacio intercostal, es el punto donde se pone el desfibrilador. Y ahí se hace la descarga eléctrica. A eso se le llama desfibrilación. Bien. Desfibriladores externos automáticos. Comience las compresiones torácicas sin interrupciones. Comprimir el tórax y permitir que vuelva a la posición inicial. La sangre sale del corazón al comprimir y vuelve a relajarse el tórax. Entonces fíjense que aunque nuestro corazón no esté funcionando, con el hecho de comprimir nosotros el tórax, hacemos que la sangre salga del corazón. La irrigación cardíaca, cerebral y de otros órganos vitales, de eso depende la adecuada llegada de oxígeno para mantenernos con vida. A eso hace referencia la C. Bien. Comprima fuerte, rápido y sin interrupciones. Ubique el esternón. ¿Todos saben cuál es el esternón? El que está en la mitad de la costilla. El que tenemos aquí adelante del pecho. Aquí donde en toda la línea media y hasta donde llega, hasta la apófisis hipoides. La protuberancia de esa que dijimos. A la boca del estómago, mejor dicho. Apoye el talón de la mano hábil, entonces nuestra mano hábil, en el centro de la línea intermamilar, o sea, entre las tetillas. Apoye la otra mano sobre la primera y entrelace los dedos. Ya vimos cómo se hacía. Ubique sus brazos extendidos, perpendiculares al tórax de la víctima y comience con compresiones que desciendan el tórax por lo menos 5 centímetros sin flexionar los codos, A veces uno se pasa de fuerza y ¿qué pasa cuando uno se pasa de fuerza?
fractura las costillas del paciente. ¿Cierto? Entonces, fíjense. Nuestra mano hábil es la que va pegada al pecho. Entre las tetillas es que se coloca la mano. La otra mano entrelaza los dedos y va estrictamente por encima. Los brazos tienen que quedar bien extendidos. Y ahí iniciamos nuestro masaje. Sobre el esternón, a nivel de las tetillas. Entonces ya casi todos sabemos cómo iniciar un masaje cardíaco. No puede ir de otra forma las manos, no pueden ir así como yo las estoy poniendo. Así no pueden ir, tiene que ser una sobre la otra, así. ¿Listo? Y esta parte, que es lo que le llamamos el talón de nuestra mano, debe ir colocada sobre el esternón del paciente. ¿Listo? ¿Cómo colocar las manos para masajear? Ya lo dijimos, la mano ágil va abajo, los diestros colocan el talón de la mano derecha contra el pecho, cuando colocan la mano izquierda sobre la derecha, y los zurdos al contrario, ¿cierto? Zurdos al contrario. Esta es la imagen del zurdo. Bien, nada nuevo. El tiempo de compresión debe durar lo mismo que el tiempo de descompresión. Entonces, eso tiene que ser un movimiento repetitivo, tiene que durar lo mismo, tiene que ser muy bien equilibrado. Los codos siempre tienen que estar trabados, quiere decir que el brazo no se puede doblar. Si ustedes en el momento de estar dando masaje están doblando el codo, no están haciendo nada. La fuerza se hace derecha, con la mano derecha y bien extendida, así como lo muestra aquí la imagen. ¿Listo? No se pueden doblar los codos. Los dedos entrelazados y listo. 5 centímetros hacia abajo y con la misma fuerza soltar. Fíjense que vamos a hacer es un movimiento de la cadera. Nosotros vamos a llevar es como nuestro pecho hacia adelante. Vamos a hacer la fuerza es como nuestra espalda hacia adelante. ¿Listo? Por lo menos 100 compresiones por minuto. Si el rescatador sabe realizar ventilaciones, debe realizarlas 30 por 2. Si el rescatador no está entrenado, pues solamente se dedica a las 100 compresiones por minuto, ya lo dijimos. Y en el caso de los niños y lactantes, pues va a ser algo similar. Con ellos sí no nos podemos esperar a desfibrilaciones ni nada de esas cosas, sino vamos a empezar con el RCP de una vez, con el énfasis en la compresión cardíaca. Lo que pasa con los niños es que ellos tienen los huesos más débiles que los nuestros, ¿sí? Los podemos lesionar más fácilmente. Nuestras manos van a ser muy grandes para hacerles la presión. A veces toca abordarlos con las manos alrededor y con los dedos en los infantes lactantes, hacerles la presión con los dedos. Es una cuestión diferente. Activar el servicio de emergencias pues es lo mismo, esperar que llegue el soporte vital avanzado y los cuidados post-RCP. Todo eso es la cadena de supervivencia de los niños. Evaluar la conciencia, ¿sí? Trasladar a un lugar cómodo para iniciar el RCP, ¿sí? Generalmente pues los niños los podemos encontrar en su cuna y pues no es un sitio donde nosotros podamos maniobrar bien. Entonces tenemos que llevarlo a un sitio cómodo. Pero pues obviamente todo esto genera mucho estrés, ¿no? Tiene que ser uno muy sereno para atender a un niño. Si no responde, grite pidiendo ayuda. Pellizcar el talón o el codo es una estimulación que se hace en los niños. Si hay otra persona junto a usted, pídale que llame al número de emergencias mientras inicia
el RCP. Llamar al número de emergencia siempre. Tenemos que, al empezar, buscar comunicarnos con alguien que nos vaya a ayudar de manera más efectiva. ¿Y quién mejor que pues el servicio de emergencias? Si estamos solos, practicar RCP 5 ciclos o 2 minutos, luego activar el sistema de emergencias unos 3, continuar con la reanimación cardiopulmonar o RCP. Comprimir el esternón a nivel de la línea intermamilar con 2 dedos en lactantes y con el talón de la mano en niños, con una relación igual de 30 por 2 compresiones, para tener un ritmo igual que en los adultos de al menos 100 latidos por minuto. Ya no hablamos de las 5 centímetros de profundidad en el caso del lactante, sino tiene que ser algo menos porque el riesgo de fractura es muy importante. El riesgo de que se nos lesione el tórax del niño es muy importante. Los 2 dedos sobre el esternón, 2 dedos sobre el esternón, ¿sí? Y la secuencia 30 compresiones por 2 ventilaciones. Fíjense que es exactamente lo mismo. Los ciclos son iguales. 30 por 2 por 5 veces. 5 ciclos. En niños mayores, la compresión con el talón de la mano. Fíjense que ya lo hacemos con la mano. Pero no vamos a utilizar las 2 manos, sino una sola. En el caso de los niños, lo hacemos con los dedos. De los niños lactantes. Y en el caso de niños más grandes, lo hacemos con el talón de la mano. Por encima de la apófisis sifoides, 2 dedos por encima, ponemos el talón de la mano en la línea intermamilar o entre las tetillas, el codo estirado y empezamos el masaje. Fíjense que no estamos utilizando las 2 manos por el riesgo de lesión. Aquí lo estamos viendo, una sola mano. ¿Sí? Fíjense cómo se hace la compresión con los dedos. En un lactante. Ubicamos el esternón, 2 dedos por encima y hacemos la compresión cardíaca. Siempre tenemos que ubicar la línea, ¿cómo se llama? Línea inter ¿qué? Intertetillas. No, ¿cierto? La línea intermamilar. Las mamilas son las mismas tetillas. Entonces, en esa línea tenemos que ubicarnos. 100 por minuto, como mínimo. Presiones por minuto. Despejamos la vía aérea igual, levantamos el mentón, hiperextendemos la cabeza, ubicamos la línea intermamilar, ubicamos los 2 dedos inmediatamente por debajo de esa línea y hacemos las compresiones. ¿Cuántas debemos hacer? 30 por 2. 30. Tratando de llevarla a que sean 100 compresiones en un minuto. 1, 2, 3, 4, hasta 30 compresiones. Inicie compresiones cardíacas. Si sabe realizar ventilaciones, haga compresiones y ventilaciones. Los ciclos son idénticos a los del adulto. 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si no sabe, solo haga las compresiones. Ventilación boca a boca y nariz. Apertura de la vía aérea, extender el cuello siempre, elevar el mentón, que es lo mismo que hiperextender la cabeza. Con eso abrimos la vía aérea. El tórax se expande, siempre vamos a ver que se llena el tórax.
si la vía aérea está libre. Y cada ventilación, lo mismo que en el adulto, debe durar 1 segundo. Repetir ese ciclo 30 por 2, 30 compresiones por 2 ventilaciones, 5 veces, o sea, 5 ciclos. Repetirlo 5 veces. 30 compresiones, 2 ventilaciones por 5 ciclos. Debo realizar 5 ciclos de RSP, lo que es aproximadamente 2 minutos de reanimación cardiopulmonar. Y luego llamar al sistema de emergencias médicas. Cuando estoy solo, ¿no? Cuando estoy acompañado, pues ya tuve que haber activado el sistema de emergencias mientras inicio ese ciclo de RSP. Si al terminar los 5 ciclos del RCP, o sea, en esos 2 minutos, no había nadie para llamar al sistema de emergencias, debo realizar yo mismo esa llamada. Si el niño vuelve a respirar, lo debo colocar en posición lateral de seguridad, que ya sabemos cuál es la posición de salvamento o de seguridad. Y debo llamar inmediatamente al sistema de emergencias. Luego de realizar la llamada, debo volver donde el niño y reevaluar. No solo reevaluar, sino acompañar todo el tiempo. ¿Listo? Pida ayuda, suspenda RCP, llame a la ambulancia, el 123. Continúe con el RCP 30 por 2 siempre que no haya una respuesta. Tenemos que insistir en tratar de revertir ese problema que tenga el bebé y de recuperarlo. ¿Hasta cuándo debo realizar estas maniobras? Entonces, 4 posibilidades. Hasta que la víctima comience a respirar o se mueva y colocarla en la posición lateral o de seguridad. Hasta que llegue los sistemas de emergencias. Hasta que llegue el desfibrilador. O hasta que el agotamiento físico me impida continuar. ¿Listo? De lo contrario, no deberíamos suspender las maniobras de reanimación. Si respira o se mueve, entonces, lo hemos dicho, lo colocamos siempre en la posición lateral de seguridad. Esa posición queda clarísima, ya la hemos repetido varias veces, la posición de salvamento. Controlar en forma continua hasta que llegue el sistema de emergencias. Fíjense la posición de seguridad. ¿Cómo se hace? Cogiendo un brazo y cogiendo la pierna y llevándolo a darle la vuelta. Y colocarlo como en posición de nadador, ¿cierto? Realizar reanimación cardiopulmonar da vida. Realizar RCP rápidamente y bien da calidad de sobrevida. Una cosa es volver a una persona a la vida y otra cosa es volverla con una calidad de sobrevida buena. Bien, hasta aquí vamos a dejarlo de reanimación. Ya lo otro es lo que hemos visto del OASE o la obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. ¿Preguntas, muchachos? Bueno, hay algunos que siempre están conmigo en la clase muy atentos, que los puedo ver. Definitivamente hay otros que nunca quieren aparecer en los videos de la universidad, no sé por qué. Me gustaría invitarlos, ¿sí? Adicional, pues porque es bueno que estén participando, que estén preguntando. Casi siempre los que tienen el video abierto son los mismos que hablan, que veo hablar, que me mueven la cabeza, que me dicen sí señor, no señor, así sea con la cabeza, sin necesidad de activar el micrófono, ¿sí? Y pues eso hace entender que uno está aquí enfrente de ustedes y ustedes están muy pendientes de lo que uno está transmitiendo, ¿cierto? En ese orden de ideas sería bueno que estuviéramos todos participativos.
porque no creo que sea bueno que yo apague mi video y ustedes solo me escuchen hablar, ¿cierto? No sé cómo lo perciban ustedes, es mi manera de verlo. Tal Profe, vez... qué pena, yo lo escucho entrecortado. Bueno. Yo también. Sí, Sí, profe, yo también. todo el Profe, tiempo, también toda la así. clase. No, No, ahorita. profe, solo hasta profe, Por ahorita. partes, profe, yo por partes sí lo he escuchado. solo hasta ahorita. Bueno, entonces les decía, de repente se bajó un poquito el internet, ¿sí? Les decía que es muy importante que durante la clase estemos, primero, participativos. Segundo, que ojalá yo los pueda ver, porque es importante ver quién está al otro lado hablando, ¿sí? Fíjense que si yo les apago mi video, pues no es lo mismo que me escuchen a que me escuchen y me vean, ¿sí? Entonces, a manera de que la clase sea más participativa, les pido que estén más pendientes de abrir los videos, de que yo los pueda ver, que realmente estén en clase, ¿sí? Claro, habrán temas que de pronto para ustedes sean aburridores o hartos y eso, pero pues nos toca verlos, ¿sí? Y claro, yo trato de que no sean tan hartos, pero pues, o de por lo menos tratar de transmitirles algo de información y que llegue bien, porque fíjense que yo no estoy utilizando términos rebuscados, que de pronto ustedes digan, no, pero pues no hemos visto nunca nada de medicina y esos términos que utiliza el profe. Entonces yo les voy a decir, listo muchachos, vamos a hacer una reanimación cardiopulmonar, vamos a ubicar la apófisis sifoides, 2 dedos por encima, en la línea intermamilar vamos a colocar nuestra mano derecha y enseguida por encima iniciamos las compresiones, ¿sí? Y esas compresiones se van a hacer a manera de desfibrilación y no sé qué, o sea, ustedes de pronto van a decir, pues este man de qué está hablando, ¿sí? Y pues esa no es la idea es que ustedes vayan entendiendo paso a paso, ¿sí? Entonces, bueno, ni siquiera invitándolos a abrir el micrófono, el video lo abrieron, no importa. Nos vemos el lunes en el parcial. Profe, una pregunta. ¿Usted va a subir a la plataforma ¿cómo se llama? La presentación de ayer?